¿Qué onda, cabroncitos? ¿Cómo están? Espero que estén genial. El día de hoy voy a documentar un poco de lo que va a ser el diálogo territorial del bando 1 que va a implementar Clara Brugada contra el tema de la gentrificación. Aquí, bueno, se podría decir que ya se están tomando iniciativas para controlar y moderar este tema de la gentrificación y hacer respetar la ley e implementar nuevas leyes para evitar que pues, los gringos sigan gentrificando. Bueno, no solamente los gringos, los extranjeros en general, que se regule el costo de las rentas, etcétera, etcétera, temas de Airbnb. Ahorita vamos a documentar para que ustedes vean, ¿va? Espero que les guste, canijos. Ya saben, no olviden darle like a este pinche video para que siga haciendo más contenido así, ¿vale? Ahorita síganme porque esto va a estar bueno. Pues bueno, amigos, ya estoy llegando al famosísimo Parque España. Como pueden ver, hay algunos policías de la CSSC y también hay algunos gringos y extranjeros caminando por las calles. A lo mejor no se alcanzan a ver, pero sí hay algunos. Y pues bueno, ahorita lo que voy a hacer va a ser llegar, documentar, entrevistar gente, ver qué show, qué se va a implementar y todo ese rollo. Vamos a ver si hay gente también, ya saben, de la política y todo ese rollo, para ver qué choro mareador nos avientan. Y pues vamos a ver, vamos a documentar todo. No se vayan, amigos. Miren, amigos, ya llegué. Dicen que más vale tarde que nunca. Pero pues ahí están reunidos. Voy a hacer zoom. Vamos a ver qué es lo que dicen, ¿vale? Y a ver si podemos entrevistar gente y documentar todo, ¿vale? Perspectiva de desarrollo. En esta lógica, pues tenemos que aprovecho y agradezco que aquí están las legisladoras, tanto la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos como la coordinadora del grupo parlamentario del Congreso de la Ciudad, porque justo no podemos hacer nada sin ellas. Y también aprecio que esté el maestro Obdulio Ávila, porque no podemos hacer... Le queremos dar la bienvenida al secretario de Gobierno, el licenciado César Cravioto. Le agradecemos el respaldo que viene a dar y a los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc. Y le queremos encargar mucho ese tema aquí los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, los que sí somos originarios, porque se ha habido varias irregularidades por parte de la dirección de obras de la alcaldía Cuauhtémoc. Por los desarrolladores, por favor, gracias. Gracias. Norma. De lo que comenten arriba es un fenómeno social que sucede y sucederá siempre cuando haya dos individuos que alguien esté dispuesto a pagar más por vivir en un cierto diferente lugar. Entonces es mentira que eso no va a suceder. Nos quieren trasladar entonces la responsabilidad a nosotros de brindar una vivienda, de brindar un espacio, cuando ha sido el gobierno quien ha sido faltante en poder mantener este tipo de situaciones para que no haya diferencia entre vivir en las Romas, en las Condesas, en Tlalnepantla, donde ustedes me digan. Esa es la diferencia y por lo tanto nos quieren trasladar a nosotros esa responsabilidad que le toca al gobierno. Estamos hoy ante un lugar en donde tenemos nichos saturados que no soportan más desarrollo. Ustedes lo saben como vecinos, las colonias Romas Norte, la colonia Roma Sur, la Condesa, están saturados. No hay forma de construir más o no se debiera construir más. Estamos llenos de lugares en donde ya no alcanza el agua, en donde ya no alcanzan los servicios urbanos, en donde ya no tenemos un buen transporte y las decisiones que se han tomado al respecto han sido totalmente ajenas. Deberíamos entonces de nosotros disminuir la diferencia entre las zonas para que no haya diferencias, para que podamos estar en diferentes colonias teniendo exactamente los mismos servicios. De lo contrario, el gobierno sí te va a decir dónde rentar, qué rentar, cuánto cobrar, a quién cobrarle y por qué hacerlo así a través de una ley, ¿no? Entonces, esa no debería ser la situación, porque al final de cuentas se están violentando, sí, entonces, todos nuestros derechos. Quisiéramos entonces que las decisiones que se tomen sean apegadas al respeto al derecho de uso, goce, abuso y disfrute de lo que para nosotros podemos comprar, rentar o hacer lo que queramos con nuestras propiedades. Solicito también entonces, si se va a crear el observatorio para poder gestionar este tipo de decisiones, levanto la mano para ser parte de este observatorio. Ustedes me dicen a quién me dirijo para poder formar parte de eso. Gracias. Muy bien, gracias a ti. A ver, si le toman el teléfono a Sajid para tenerlo. A todas y a todos, yo soy el licenciado Abraham Christopher Rodríguez Penín, de la colonia Buenavista. Y en mi caso, pues yo tengo varias dudas acerca de todo esto que se ha venido hablando,
pues se dice que se va a construir vivienda y mi duda es ¿dónde se va a construir? Porque ya está todo lleno. ¿Dónde vamos a construir vivienda? Y bueno, pues siguiendo esta temática, a mí me aterra la palabra que viene pues en consecuencia a esta pregunta. ¿Van a expropiar predios? ¿Van a empezar a expropiar predios? O sea, eso es como la cuestión y el miedo pues que en mi caso tengo. Número 2, pues también me gusta mucho que aquí esté la alcaldía y el gobierno para trabajar en conjunto y la verdad pues me gustaría que se pusieran de acuerdo y pudieran empezar a trabajar en conjunto así en todas las actividades que se generan aquí en nuestra alcaldía Cuauhtémoc, ya que pues por lo regular parece que están en disputa y se están peleando cuando en realidad tienen que ver por la seguridad y por el bienestar de nosotros los ciudadanos. Y pues también no hemos hablado de las personas en situación de calle, que también es una cuestión que se han venido a gentrificar aquí a la alcaldía Cuauhtémoc. No veo propuestas acerca de las personas en situación de calle, tampoco de los extranjeros, en este caso pues con todo respeto, los extranjeros, los venezolanos, todo ese tipo de personas que vienen, que no tienen papeles, que vienen, abusan, pues todo eso tampoco veo que se regule en este tema. Y pues también yo creo que lo que más que solicitar vivienda hay que fiscalizar todas las construcciones que se están haciendo en la Ciudad de México y urge legislar las construcciones. Muchas gracias por todo y quiero agradecer este ejercicio que es un ejercicio democrático y deberían de hacer estos ejercicios en todos los temas en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, secretario, muchísimas gracias a todos. Gracias. Creo que este diálogo que estamos teniendo, cuidando el respeto entre todas las partes para llegar a soluciones en conjunto, porque las autoridades pueden crear leyes como ellos lo han dicho, pero si esas leyes no vienen acompañadas por un apoyo social que es de todos nosotros, no se van a cumplir, vamos a hacer todo como malmente luego lo dicen a la mexicana, se van a empezar a hacer cosas de obras irregulares que se siguen haciendo, se va a seguir siendo las rentas de forma ilegal, de aumentos que no se deberían de hacer haciendo. En lugar de, yo creo que la estigmatización que se está haciendo a las plataformas digitales está erróneamente. Estamos hablando que hay 10,000 viviendas que están en plataformas digitales en la colonia Cuauhtémoc, cuando hay 20,000 viviendas que están deshabitadas en la alcaldía Cuauhtémoc. Yo creo que tenemos que... Esos son datos que vienen en el INEGI, pero creo que tenemos que hacer algo en conjunto para atacar estos puntos, para hacerlo de forma coordinada y no tratar de imponer, no restringir. O sea, yo no estoy a favor que se hagan los topes máximos a las rentas, que no se restrinja lo de a las plataformas digitales. Creo que es un error, porque lo que va a hacer, se va a generar un mercado negro y no nos va a beneficiar a todos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es construir una ciudad en conjunto, en tanto autoridades, empresarios y sobre todo los vecinos. Gracias, Roberto. Bueno, respecto al punto del 3 del bando 1, que pretende regular a 6 meses las rentas de corta estancia, ¿cómo le vamos a hacer los otros 6 meses los anfitriones? Vamos a rentar en renta tradicional y luego con el bando 4 nos prohíbe desalojar si ya queremos desalojar para poder volver al Airbnb. Se los dejo de tarea porque me parece que esta solución no es una solución, porque no se puede trabajar solo 6 meses al año. Yo creo que el meollo del asunto, como se ha repetido aquí, es en que dividan los grandes y capitales especuladores y los pequeños empresarios que sí le dan fisonomía a la colonia. En cambio los otros la desdibujan, nos traen más tráfico, nos quitan servicios. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es eso. A los que hay que regular son los grandes capitales. Gracias. Graciela Bel. Solamente quiero solicitar que se nos garantice el derecho al trabajo.
el hecho de que se aplique esta ley tal cual con el 50%, yo no tengo otra manera de tener otro ingreso. Se cumple con los impuestos, ¿de qué manera vamos a poder sobrevivir? Gracias. Gracias. Víctor Manuel Razo. Celebro esta reunión. Creo que después de estas reflexiones nadie va a pensar exactamente igual, tanto los ciudadanos como los que tenemos rentas de corta estancia. Todos vamos a generar un punto medio. Idea, imagínense que le dice el gobierno a todos los comerciantes del centro histórico que van a cerrar, que van a trabajar solamente de lunes a miércoles. Jueves, viernes, sábado y domingo no pueden trabajar, ¿sí? Imagínense lo que se generaría si a cualquier comerciante o cualquier persona que está generando economía y empleo le dices que vas a trabajar de lunes a miércoles. La vivienda es un derecho, no mercancía. Muy bien, gracias. Gracias. Respeto a todos, por favor. Todos tienen derecho a dar su opinión y cada quien que defienda su punto de vista. Obvio. ¿Ya? Obvio. Perdón. Yo tengo una propuesta en torno a eso, que es el modelo de anfitrionía superior. Presenté ese modelo hablando de lo que decía Inti, de que consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? Todo lo que decidimos, lo que deciden desde el gobierno y ustedes más, que son multiplicadores, generan efectos multiplicadores y distorsionadores, queriendo generar orden en muchos momentos. Entonces, la pregunta es, si esta es la ciudad más grande y más importante de México, imagínense cómo se está proyectando a nivel nacional el mismo fenómeno. Tenemos la gran oportunidad de generar bases con esta ley, con estos diálogos, con esta interlocución, para generar modelos de expansión nacional, porque lo que está viviendo la Ciudad de México no solo es la Ciudad de México, se está viviendo a nivel nacional, en algunos casos más agudo y en otros menos. Yo les hago la propuesta de este modelo, me sumaría también, me encantaría poderme sumar al observatorio. Y lo último que yo quisiera decir es, no demos la cara por las grandes compañías. Ellos tienen sus propios intereses, no les interesamos Airbnb, podemos ser hoy nosotros, mañana podrá ser cualquiera. Hablemos por nosotros, los mexicanos, los generadores de una economía social y circular, ¿sí? Y eso es mi verdadera, la propuesta. No a los grandes fondos, no a los grandes fondos que especulan con la vivienda, estoy totalmente de acuerdo. Hagamos una ciudad, pero no solo una ciudad, un país distinto. ¿Por qué? Porque hoy este país, hoy el mundo necesita mucha más gente generando economía y generando empleo. Gracias. No solamente es generar orden en vivienda. Gracias, Víctor Manuel. Condesa, hace 50 años, en los edificios Condesa. La compra de ese edificio por nosotros, por los vecinos, fue un movimiento colectivo de unidad. Somos 200 y tantos departamentos, nada más como presentación. De niña viví en la Roma. Lo que quiero plantear aquí es, el problema comenzó, queridos, y muchas gracias por estar aquí escuchándonos, cuando empezaron las licencias para restaurantes y cuando nuestra colonia comenzó a ser la Fondesa. Eso empezó a atraer a gente de muchos lados. Bueno, yo soy hija de refugiado. Amo este país y mi padre lo amó porque llegó después de una guerra. Pero nos empezaron a invadir desde los restaurantes. Entonces, lo que quiero plantear, las construcciones comenzaron sobre todo hace 20 años y nos han traído todo lo que nos han traído, ya en gobiernos que considerábamos que eran populares y a beneficio nuestro. Y las grandes inmobiliarias hundieron la calle de Pachuca y todos ustedes lo recuerdan. Y en fin, es decir, necesitamos regular. Ya no podemos permitir, porque además dicen que van a construir 4 pisos y construyen 7 y 8 y nadie les dice nada.
Eso es. Regular construcción. Otra cuestión, los desarrolladores. Luego, creo que para la cuestión del Airbnb sí se tiene que analizar muy bien, como decía el compañero, pero nosotros tenemos que ser una red ciudadana, no de denuncia fascista, pero sí de denuncia responsable de cuando se está utilizando lo que debería ser una vivienda para negocio y nos está echando a perder la vida. Y rápidamente quiero, perdón que tome esto, pero es parte también del medio ambiente. ¿Me permiten? En la pandemia se sacaron los restaurantes a las aceras. Fue comprensible, pero ya nos tienen invadidos. No podemos caminar por nuestras aceras y tenemos que bajarnos de las banquetas y ya no hay lugar para estacionar. Por favor, regular esto. Y la última, nosotros tenemos que leer el reglamento de tránsito, pero las bicicletas no. Y resulta que todo el tiempo estamos a punto de atropellar gente porque vienen en sentido contrario, porque se pasan los altos, etcétera. Entonces, dentro de la necesidad de vivir adecuadamente, les pido atentamente y espero que mis vecinos estén de acuerdo en también regular la cuestión de las banquetas en el bando que ya me hizo favor el compañero Heredia de decirme que era la ley de ¿qué? Me dijiste, Sebastián, el artículo 15 de la ley de no sé qué, de establecimientos mercantiles. Por favor, revisar eso. Estamos invadidos en las aceras y en las banquetas. Y las bicicletas, porque se causan muchos accidentes. Muy Gracias. Bien. Gracias. Gracias, Luisa. Y vayan a ver la película No nos moverán. Gracias. Y acá nos... un saludo al gobierno gentrificador, al Congreso gentrificador, a la alcaldía gentrificadora. Yo pido que se paren los cambios de uso de suelo en el Congreso, en Roma Condesa, Hipódromo y Juárez. El cierre temporal a la ventanilla única que autoriza demoliciones y nuevas construcciones hasta que haya un diagnóstico completo de la zona. No otorgar autorización para vivienda digna de menos de 60 metros. Parar políticas públicas gentrificadoras como la privatización de los espacios al aire libre, como son parquímetros, como son todo tipo de estorbos que le conceden a empresas particulares. Ni una plaza más en nuestra territorial, ni una tienda de conveniencia más, y un apoyo total al comercio de barrio. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. Al vecino y a todos y cada uno de los vecinos, estamos pidiendo un diagnóstico del subsuelo, de donde ustedes están permitiendo construcciones. Nos estamos hundiendo, hay socavones, nos vamos a caer y siguen brindando permisos para grandes construcciones. Ya basta. Queremos defender el patrimonio y queremos la declaratoria de zona de monumentos artísticos para las colonias Roma, Condesa, Hipódromo, Condesa y Juárez. No es justo que estén terminando con nuestro patrimonio. Y retomando las construcciones, queremos que el Congreso elimine la figura de los derechos adquiridos, la fusión de predios, la transferencia de potencialidades y el sistema de actuación por cooperación, porque esto solamente le brinda
ayuda a las grandes constructoras, que son las beneficiadas, y nosotros estamos en la ruina. Es todo, vecinos. A ver. Quiero poner en la tela de la discusión las viviendas abandonadas. Nosotros tenemos ese problema junto a nuestra propiedad y las ocupan no gente que necesita vivienda, sino delincuencia organizada. Ya tuvimos la fortuna de evacuar al cártel de Tepito, que tenía ahí una casa de seguridad. Incluso se robaron de nuestro lugar el tubo de gas. Y ahora está otra persona que no sabemos quién es, y yo propongo que se expropien esas viviendas por el gobierno de la ciudad para construcción de vivienda de interés social. Es todo. Lo prometido es deuda. Gracias. A favor de las regulaciones, pero en contra de las restricciones excesivas. Sí, mis abuelos llegaron aquí en los 30, mi mamá, mis tíos nacieron aquí en el hipódromo. Yo soy anfitriona, pequeña anfitriona en mi casa. Mi familia vivimos de eso. Somos muchas mujeres, artistas, personas de la tercera edad. Si se hiciera la restricción al 50%, la realidad es que se acabaría la actividad. Entonces pareciera 50%, pero no es cierto. O sea, deja de ser viable, no tiene sentido. Si no se regula bien, entonces se pierden, somos 100,000 familias que vivimos de esto en la ciudad. Son lujos que no nos podemos dar en esta ciudad en la que estamos perdiendo empleos. Se tiene que hacer un análisis correcto, regulación correcta, sí. De lo contrario es contraproducente, todos perdemos. De entrada, todos los empleos, somos muchísimas personas que no podríamos encontrar otros trabajos por nuestras edades en la economía formal. Puede incluso incrementarse la gentrificación si no se hace bien, si nosotros los dueños de propiedades tenemos que irnos y ya no se puede este negocio seguir. Entonces, por favor, queremos también que se pongan de acuerdo con el Estado de México para que no el cártel inmobiliario, ¿verdad? Aquí sea súper difícil construir y los que ganan es allá en el Estado de México que suben los precios. Entonces, se necesita una coordinación metropolitana y absolutamente escuchar a los vecinos. Confiamos en ustedes y les agradecemos el espacio. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Octavio Wong, actualmente soy copaco de la Roma Norte 2 y gentrificador desde hace más de 100 años gracias a mi abuelo que vino de Torreón en 1911. ¿Qué sucedió? Actualmente lo que hemos observado son muchas cosas. Una de ellas es, sí sabemos que hay desarraigos de personas que supuestamente vivieron en propiedades. A partir de 1985, muchos predios quedaron abandonados y otros no reclamaron ningún dueño. Hoy es tiempo que el gobierno apoye a encontrar quiénes son los verdaderos dueños para poderles apoyar que recuperen esos predios y que de una forma honesta puedan ya sea dedicarlos a vivienda social para muchas de las personas que realmente lo necesitan. Ese es uno de los primeros casos. El segundo caso, efectivamente, sí me gustaría participar en esta situación de observación por lo siguiente. Situación turística. Hoy en día es uno de los principales, número 6 en cuestión de economía. México quiere ser el número 4. ¿Qué tal si vemos ese potencial de cada una de esas personas que tienen alguna propiedad, que también se conviertan en personas que sean entes económicos? Y en vez de decir que tenemos 100,000 posibles empleos para todas aquellas personas que no tienen hoy en día un empleo, en un futuro la economía con respecto al turismo en muchos sectores se convierta en el doble o en el triple. México es un buen anfitrión para el mundo. Otra de las situaciones, ¿por qué actualmente se les está permitiendo a muchos extranjeros de una forma muy fácil tener la ciudadanía? ¿Qué es lo que? O sea, México sí es muy bonante, pero también ya basta de ser tan laxos en permitirles
que sean ellos quienes gentrifiquen y aparte se conviertan en dueños de territorios que nos pertenecen por arraigo de más de 100 años por familias. Entonces creo que en ese sentido lo que podemos hacer es regularnos. Y yo sí me sumo a esta situación y tal vez también para apoyar en forma de economía el sector hotelero, el sector turístico, para lograr algo en conjunto para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! Tomen el teléfono. ¿Qué tal? Yo soy de aquí del hipódromo, mis abuelos también estuvieron aquí, los 4, los maternos aquí se besaron y bueno, primero pues, celebrar que haya estos foros, que se atienda el fenómeno de la gentrificación de forma integral, mencionando varias cosas, y eso es importante porque la narrativa ha estado totalmente desviada, y esto es gracias a que en la administración anterior la única acción que se tomó fue limitar a las rentas vacacionales en su 50%. Hoy se están planteando 200,000 acciones de vivienda, lo cual aplaudimos. Se está aplaudiendo también que se cambie el plan de desarrollo, el plan maestro, que hay un plan de desarrollo urbano diferente, lleva más de 13 años que no se actualizan, y se están impulsando muchas cosas que celebramos, ¿no? No deben de haber desalojos, debe haber un observatorio, todo esto está bien. Pero es importante que entendamos nuestra participación en la economía y en el fenómeno. Las estancias turísticas solo ocupan el 0.57% del parque habitacional. Igual en zonas tensionadas puede ser un poco más y es algo que podemos observar y regular. Pero la actividad económica, si ponemos un 50% de ocupación, lo único que se va a ocasionar es que esas viviendas se van a ir a una vivienda tradicional, pero los empleos, los 65,000 empleos, los microemprendimientos, las personas que empleamos, que también son personal de limpieza, mantenimiento y demás, los vamos a perder. Entonces hay que atender esto de forma integral, sin poner cortinas de humo, diciendo que las estancias turísticas son los causantes. En realidad es un problema de vivienda. Gracias. Todos celebrar este tipo de ejercicios porque es justo como se construye la democracia a partir de ejercicios de democracia participativa. Sin embargo, desafortunadamente seguimos con la misma retórica. Lo ha expuesto bien mi compañero Juan Pablo. Representamos el punto 57 del parque habitacional. El punto 57, ¿cómo es posible que se nos trasladen las causas estructurales de la falta de vivienda? Hay una crisis de vivienda sin duda, pero también hay una crisis de empleo. Queremos hacer una ciudad habitable, pero también queremos hacer una ciudad asequible. Esto solamente se crea a partir de formular empleos de calidad y con dignidad, y nosotros somos parte esencial. Queremos crear una ciudad que mejore su aprovechamiento del parque habitacional, quitando el 50% de ocupación. ¿Cómo lo vas a mejorar? Lo que necesitamos hacer son programas de protección, desarrollo y capacitación de los anfitriones y los prestadores de servicio turístico para que democraticemos los bienes y los beneficios de la economía colaborativa. Aquí está concentrada la mayoría de las estancias turísticas eventuales, precisamente porque aquí está concentrado el 80% de la capacidad instalada turística. Esto solamente va a perpetuar el monopolio turístico de las empresas extranjeras que ellas sí no tributan aquí. Nosotros tributamos del 25 al 33% de cada estancia, se tributa directamente a la ciudad. Y esta ley solamente va a perpetuar este oligopolio. Pedimos, sí, una regulación diferenciada. Sí, necesitamos el padrón porque sin padrón no podemos tomar decisiones correctas y siguen siendo palos de ciegos. Las restricciones no han funcionado en ningún país. Diga, ¿cuál? La propuesta es que creemos una regulación correcta, eficaz, adecuada y cuentan con nosotros los anfitriones. Gracias a todos. Gracias. También celebro este tipo de foros. Yo también soy anfitrión, soy de profesión abogado. Y yo lo que quiero expresar aquí es que esa restricción del 50% a la ocupación es un sinsentido. Está afectando a todos los anfitriones en la Ciudad de México, sin importar si son mujeres, si son personas de la tercera edad, si es su único ingreso, afecta a todos en todas las alcaldías, no nada más está afectando aquí a la Cuauhtémoc o a las colonias que llaman tensionadas, sino que es una medida que pretende arrasar con todos en todos. Hay que tener en cuenta que muchas de estas
estancias no nada más es un turismo tradicional, hay gente que viene aquí a atender a sus familiares, están cerca de los hospitales, gente que manda a estudiar a sus hijos, personas que vienen aquí también porque necesitan cambiar de empleo, no nada más es un turismo recreativo. Y entonces poner una medida que restringe al 50% es prácticamente aniquilar una actividad económica que da empleo y que sobre todo genera bienestar. Es importante señalar que la ley de turismo señala que el turismo es una actividad estratégica que genera bienestar a la ciudad. Y entonces sí es importante tomar medidas, sí es importante que entre el padrón. Los anfitriones no estamos en desacuerdo con eso. Lo único que se pide es que no entre esta restricción que está afectando, que va en contra de los derechos humanos, que va en contra de la posibilidad de generar trabajo y de dedicarse a lo que uno desea. Entendemos perfectamente que no es una mercancía el tema de la vivienda. Sin embargo, la mayoría, si no es que prácticamente todas las viviendas que se utilizan para la estancia turística eventual, no es una vivienda social. Si se libera esa vivienda, no es una renta que va a ser posible ni va a ser asequible para el personal social, ¿me explicó? Entonces, es importante que sí se tomen las medidas, pero que se tomen las medidas adecuadas, que se construya vivienda y que se ataquen verdaderamente las razones de la gentrificación. Gracias. Buenas tardes. Miren, yo soy vecina de la Roma Sur. Yo soy anfitriona de un solo departamento. ¿Y por qué tengo un solo departamento? Porque toda mi vida he trabajado para tener un departamento. Sin embargo, ese departamento carece de elevador y no tiene estacionamiento. Como podrán ver ustedes, soy ya adulta mayor. No puedo estar subiendo y bajando. Las escaleras son 4 pisos. Y me di a la tarea de ser anfitriona. Yo estoy en contra de que solamente se rente 6 meses. ¿Por qué? Porque los adultos mayores muchas veces no nos podemos jubilar. ¿Por qué? Porque nuestra jubilación es muy baja y no podríamos sobrevivir con esa jubilación. Yo tengo 55 años trabajando. ¿Y por qué no me puedo jubilar? Porque me descontarían cerca del 50% de mi salario. Luego entonces díganme ustedes, los otros 6 meses, ¿de dónde voy a sacar para pagar renta, para pagar luz, para pagar todos mis gastos? Además, a mí me gustaría que muchos de ustedes nos dijeran si alguno podría sobrevivir con 20,000 pesos mensuales, más aparte todo ha subido. Nosotros como adultos mayores necesitamos medicinas, necesitamos ir a esparcimientos y no lo podemos hacer. Yo le pediría a Inti Muñoz que deje de platicar y nos atienda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a dialogar contigo, a que nos tomes en cuenta, a que nos digas qué podemos hacer y que no avalen ustedes esa ley donde dice que solo el 50% podemos rentar. Un segundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estoy en contra porque ustedes, los que están allí enfrente, me darían el dinero que yo saco de mi único departamento que rento en Airbnb en la colonia Roma Sur. Ustedes se comprometerían a que los adultos mayores tengamos una jubilación digna, que no sea la mitad de nuestro salario, que nos pudiéramos jubilar diciendo, qué bueno, ya tengo una jubilación digna, ya no necesito rentar mi departamento. Esas preguntas yo se las haría a ustedes y quiero que me contesten y me digan para irme tranquila. Y celebro este tipo de reuniones porque desde hace muchos años
Aquí algunos dicen que participaron en el 68. Participé en el 68. Participé en las brigadas en el 85. He participado en todos los movimientos sociales y me parece una falta de respeto que ahora que estoy a punto de irme de minera, ahora me salgan con que no puedo rentar mi departamento porque solamente lo puedo rentar 6 meses. Me parece una falta de respeto para todos aquellos que hemos luchado durante mucho tiempo por tener una vivienda. Muchas gracias. Les agradezco mucho que estén aquí escuchándonos. Yo vivo en la colonia Roma desde hace más de 40 años. Ya dije mi edad. Pero nunca había estado tan bien la colonia, la verdad. O sea, ahorita sí estamos en una zona muy segura, tenemos mucha iluminación, tenemos servicios. La colonia nunca estuvo a la par de la Condesa, al contrario, fuimos una colonia olvidada del 85 a la fecha. Había zonas donde ya no se podía caminar, el Metro Insurgentes era una zona totalmente insegura y hoy yo celebro que estemos viviendo una vida segura en las calles. Yo tengo una pregunta para el secretario de Vivienda, que si ese programa de 200 acciones de vivienda social nos está contemplando a las personas que estamos en estas colonias. Y que sí se atienda mucho no sé cómo se pueda de alguna forma cuidar las viviendas sociales, porque el inmueble de Guanajuato 125, donde estaba el Colegio México, que se cayó y que se le dio vivienda social, es la verdad, nido de drogadicción. Nosotros lo que queremos es sí, que incluir la vivienda social, pero sí vivir seguros. Porque ese tramo de donde está ese inmueble es un ejemplo, como muchos que hay, la verdad es inseguro. Y la otra es, si el secretario me lo permite, también ser parte del Observatorio de Suelo y Vivienda. Muchas gracias. Gracias. Que estas pláticas fructifiquen y hagan que se termine esto que está pasando en la colonia. Espero que hayan escuchado a la profesora, que fue directa, precisa y concreta en lo que se necesita hacer para lograr el control de la gentrificación. No se trata de quitarle su modo de vida a los que viven de esto, pero sí bajar las rentas. Tengo amigos que han querido venirse a vivir a esta colonia y no pueden. Las rentas están arriba de 40,000, 50,000 pesos y eso es irrisorio. Otra cosa, han surgido muchos fenómenos y hay dos y los he vivido. Uno, ahora que se ha hecho tanto restaurancito, tanta tienda, tanta cosa que ya no es de barrio, contratan a los chicos, ya no contratan a los chicos si no hablan inglés. No es obligatorio en México hablar inglés y muchos chicos que buscan este tipo de trabajos es para pagarse sus estudios, coadyuvar a sus papás para sus estudios. Y otra cosa, ¿qué va a pasar con esos extranjeros que al sentir que compraron en México tienen derecho a hacer lo que quieran y tienen derecho a venir a decirnos que les hablemos en inglés, que no hagamos ruido, que no hagamos cosas? ¿Cómo piensan controlar eso? ¿Y cómo piensan controlar a los extranjeros que vienen a trabajar y no pagan impuestos? Gracias. ¡Bravo! Magdalena Flores. Magdalena Flores, ¿está? Soy vecina, ciudadana de esta colonia. Vengo aquí por mi derecho. Primero por mi derecho primordial, mi derecho al trabajo. Yo no vivo con un 50%. Ese 50% atrás de mí somos una cadena de servicios. Tenemos una persona que limpia, una persona de mantenimiento, una persona de lavandería. Hay mucha gente, es mucho trabajo. No hablemos nada más del 50%, sino de todos los afectados que están atrás de nosotros. Yo ya no consigo un trabajo. Pido respeto a mi trabajo porque desde es mi modus vivendi. Aparte, los locatarios de mi barrio, porque yo estoy orgullosamente, también se benefician de las personas que vienen. Yo no soy un gran empresario, yo también empecé con una pequeña vivienda, una habitación en mi casa. Yo le pregunto al licenciado que no me está poniendo atención, como dice, usted está hablando de que se ponga el 50%. ¿A usted le gustaría que le quitaran el 50% de su sueldo? ¿Usted viviría con el 50% de su sueldo? Hablamos de un problema general, la gentrificación multifactorial, son muchos factores.
Los sismos han dejado mucha gente fuera porque donde había 5 viviendas, ahora construyen 100. El cártel inmobiliario está subiendo los precios. ¿Y quiénes son los culpables? Como le dicen, yo no vengo a echarme culpas que no me corresponden. ¿Quién da las autorizaciones? A los locatarios, a los grandes empresarios, a los inmobiliarios. Yo no, es mi culpa, ¿sí? Yo vengo por un derecho, el derecho a mi trabajo y a todos los que traen atrás de mí. Vivienda social asequible. Las áreas que están con problemas, díganme dónde hay vivienda social asequible. El costo-beneficio es muy fuerte. Yo quiero mi trabajo al 100%. Soy anfitriona. Gracias. En algunos de los foros decían que hay como 6 o 7 empresas que son las que tienen un montón de propiedades. ¿No es más sencillo atacar ese problema que acabar con lo que hacemos nosotros? Ahí dejo la pregunta. Arturo Priego. Arturo Priego está. Bueno, en realidad yo quiero retomar el origen de esta reunión, que fue básicamente la gentrificación y el tener una ciudad más accesible y más vivible. Pero la verdad, yo leí el bando 1 de la jefa de gobierno y me parecieron algunas cosas muy interesantes. Pero lo que escuché hoy me parece preocupante. Lo que nos han dicho las autoridades me preocupa porque una norma puede decir una cosa, pero la operación es lo que cuenta. Y tenemos las experiencias del bando 1 de 2001, del proyecto Alameda, donde muy buenos propósitos detonaron debacle en la Ciudad de México. En el caso de la gentrificación, en realidad considero que no es un problema de nuestras colonias, porque nosotros nos gentrificamos no porque llegaran inversores y nos expulsaran. A nosotros nos expulsó un terremoto en 1985. Perdimos más de la mitad de los vecinos en días. En realidad el proceso que hubo aquí fue de repoblación, que fue a través del bando 1, que al no ser bien operado generó gentrificación, pero no de pobladores originarios, que es lo que es la gentrificación. Ahorita los que se sienten desplazados son pobladores que llegaron a partir de los 2000. Muchos tenemos desde los años 50 los que decidimos quedarnos aquí. Yo creo que en lo que falla las propuestas de ustedes es que bajo el término de gentrificación suman una serie de fenómenos diferentes que requieren atención individual. Ya lo hemos escuchado aquí. ¿Cuáles son esos fenómenos distintos que no son gentrificación, pero que pueden influir sobre la gentrificación? Uno es la extranjerización, que yo lo llamo, que es los extranjeros que llegan a vivir por largo tiempo de manera permanente, que son un número limitado. A veces nos impactan porque vemos muchos en la calle, pero si nos vamos a la estadística no creo que represente ni 1%. Bueno, y otro es el Airbnb, que también creo que se le está dando un trato igualitario cuando deben discriminarse los diferentes tipos de Airbnb que existen. No se puede pedir lo mismo a una vivienda que realmente está actuando como lo que fueron en el pasado las casas de jóvenes, las casas de huéspedes, a uno que es un negocio, o edificios que se construyen sobre usos de suelos habitacionales porque no hay un uso de suelo específico para exclusivamente Airbnb. Tenemos dos ejemplos claros en Insurgentes y Baja California. El otro fenómeno es el de la vivienda, pero son fenómenos distintos. La vivienda popular desafortunadamente está secuestrada por organizaciones que se dicen sociales y que son invasores en nuestras zonas, y la vivienda no llega a la persona de bajos recursos, llega a los que están afiliados a esos grupos, cuyos nombres conocemos, no los voy a dar. Pero yo creo que cada tema necesita una atención individual bajo una versión integral que hoy no vi, desafortunadamente. Buenas tardes, soy una integrante del contingente Mujeres Víctimas de la Gentrificación Roma Condesa Juárez. Los gobiernos han permitido los abusos hasta el día de hoy en construcción por intereses personales y monetarios, sin mirar al pueblo que representa,
que pagamos impuestos, que trabajamos para construir esta sociedad. Ahora nos ha llegado el agua hasta el cuello y nos estamos empezando a ahogar. Tenemos que controlar los costos de predial, poner límite a los descontrolados altos precios para renta en espacios, departamentos, casas y comercios. Valorizar y respaldar el arraigo a miles de familias originarias más bien de estas colonias, establecer lineamientos para renta a los extranjeros sin caer en intereses monetarios y malinchistas, diferenciando a los vecinos mexicanos. Buscar aprovechar espacios para construcciones de vivienda digna para los originarios de estas colonias, que nos están arrancando de raíz de nuestras mismas colonias. No al desalojo, favor de tomarnos en cuenta. Gracias. Aquí lo que estoy viendo es que hay muchas disyuntivas y nadie habla de la subarrienda que están ejerciendo los extranjeros para poner las aplicaciones. Yo donde vivo en un edificio catalogado que desgraciadamente por corrupción de la alcaldía, de la territorial, nos pusieron 2 restaurantes, tenemos desalojo. Y a mí en lo particular me condicionó Quexal, que si no aceptaba un punto violeta, no me iban a ayudar. Y ahora hasta me están fastidiando más, porque no me dejan vivir. Y yo soy propietaria de 2 departamentos. Y la diferencia también está en que el uso de suelo no lo están respetando, porque compramos para habitar, para vivir. Y lo que están haciendo es que nos están subiendo los costos de luz, agua y predio. Cuando hay ahí tenemos 5 departamentos que los están, ¿cómo le puedo decir? Jineteando extranjeros. Y ellos están pagando luz, agua con uso doméstico. ¿A dónde está la protección que nos están dando a nosotros? Porque dicen, trabajamos. Yo también trabajo. Yo también tengo que vivir. Pero no me dejan porque la alcaldía me impone un restaurante, porque me permitieron, esta señora me condicionó y tengo 2 desalojos de áreas comunes y la alcaldía sigue fastidiando con sus permisos. ¿Y a dónde vamos a dar? A mí no me sirve que varios de los funcionarios con los que yo he hablado me digan, mejor váyase, venda. Pues ¿de qué se trata? Aquí es donde empieza la gentrificación. Aquí es donde nos orillan y están orillando a mucha gente a que se vaya, porque ya estamos hartos de restaurantes, de borrachos, de ruido que nos está provocando que se debiliten nuestros edificios, porque además es un edificio catalogado, que no quieren hacer nada. Yo hablé con usted, señor Inti, hace casi 2 años, he hablado con mucha gente. Y lo último que dio al traste fue los permisos de la alcaldía y de Quexal, que aquí la vi, pero ya se fue, ya no la veo cercana. Y aquí hago la denuncia, que me lo dijo muy claramente, que si yo no aceptaba su punto violeta, entonces me olvidaron. Y hasta la policía estuvo de acuerdo en esos desalojos. Los apoyaron. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener una revolución por todo lo que está pasando, porque no nos están dejando vivir, y son las mismas autoridades. ¿A dónde está el señor Encinas? Que desde ahí empiezan con permisos, con el artículo 62, y es destrucción, y no nos están protegiendo los edificios que son patrimonio y que vivimos en área de conservación. Juan Antonio Rodríguez. Participación ciudadana, yo tengo por escrito para ser más ágil. Mi nombre es Aarón Gordillo, soy administrador profesional certificado por la PROSOC y actualmente tengo bajo mi gestión varios inmuebles en las zonas de alta presión inmobiliaria como la colonia Roma y la colonia Tabacalera. Desde esta experiencia quiero compartir una mirada práctica sobre los efectos de la gentrificación, no solo desde el conflicto, sino desde los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la administración condominal. Por un lado, es innegable que la especulación inmobiliaria, la expansión de plataformas de renta de corta estancia y el aumento desmedido de los precios han provocado un desplazamiento y tensiones comunitarias. Pero también quiero decir
que una vivienda habitada, regulada y bien administrada genera empleo directo para muchas familias en limpieza, mantenimiento, jardinería, construcción, ligera, seguridad y gestión profesional. Por eso creo que no basta con sancionar o restringir usos, sino que es urgente ordenar, normar, acompañar con mayor claridad la figura de la administración condominal, que hoy tiene un papel clave para muchas, que incluso está desdibujado. La PROSOC debe fortalecerse no solo como una autoridad vigilante, sino como facilitadora y una guía normativa para los administradores profesionales, en especial frente al fenómeno de la gentrificación. Necesitamos reglas claras sobre qué hacer con las rentas temporales, cómo proteger el uso habitacional sin criminalizar al propietario y cómo garantizar la sana convivencia entre los edificios. En este marco, quiero proponerme formalmente para ser considerada la inclusión de administradores profesionales en el Observatorio de Suelo y Vivienda, anunciado en el Bando 1. Creo que desde nuestra experiencia podemos aportar información territorializada, datos reales y soluciones viables. Me pongo a disposición para colaborar activamente en su conformación y seguimiento. Para quienes estamos del lado de la legalidad, el orden y el cuidado comunitario, queremos ser parte de la solución. Gracias. Gracias. Le toman sus datos, Aarón, por favor. Como no me habían mencionado, ya casi me iba, pero muchas gracias por permitirme. ¿Parada? Ok. Solo quiero decir dos cosas. Una, que estoy de acuerdo con la gran mayoría. Yo soy artista y vivo acá pues solo 23 años, muy poco, para lo que han platicado los demás. Solo quiero decir que ojalá que se concreten por lo menos 10 de las voluntades de nosotros. Y número 2, que es muy importante, voy a dar la contraparte de todo lo que se ha hablado. Por ejemplo, en Veracruz, una querida amiga la desalojaron porque vivía en una como especie de vecindad, al lado de edificios que construyeron los grandes arquitectos que amo, como Higuera y Sánchez, una vecindad que creo que la van a hacer muy elegante, y qué bonito, ¿verdad? Pero mi amiga se tuvo que ir con su madre, que ya casi no puede caminar, se tuvo que ir a vivir a Jalapa. Ahí está una muestra del desalojo. Ahora, hay otra cara del desalojo que nadie habla. Por ejemplo, después del sismo, yo, en la calle de Veracruz 82, llevamos 7 años pidiendo un permiso para estructurar, y como no es emergencia, ni con gestores, ni pagando disque a los mejores gestores, nos han dado los permisos, ¿ok? Y mi edificio sigue viéndose horrible. Yo como artista, que soy algo perfeccionista y que sí he aportado bastante, he dado clases gratuitas, cada quien tiene su forma de aportar, ¿ok? Pero les ruego pongan atención también en el otro lado de la moneda, que no están dando permisos para que nosotros queremos tener bien nuestra colonia. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? Mi amiga Luisa Huertas no lo mencionó, pero yo me atreví. En nuestro edificio no se ha dado permiso en 7 años. ¿Para qué? Para reestructurar nuestro edificio, ¿ok? Ese es un ejemplo. El otro, lo otro es que no me gusta que estén dando tantos permisos para conservar las fachadas y tirar todo lo que hay atrás. Sé que en España se hace en muchos países, pero créanme que eso no es lo conveniente en un país como el nuestro. También aquí mis compañeras me piden que mencione la falta de agua. Hay edificios súper lujosos con albercas. O sea, tenemos que pensar en todos, no nada más en las empresas y en los edificios de lujo que les da mucho dinero al gobierno, yo lo sé. Gracias. Gracias. Hola, mucho gusto, soy Lila Charbel, copaco de la Colonia Condesa, y a nombre de mis vecinos que represento y que no pudieron estar, y los que sí están, quiero decir varias cosas que nos preocupan. Número 1, nos preocupa la regulación de rentas, porque eso va a generar mercado negro de rentas y va a generar que en el corto plazo se desaloje a mucha gente. O sea, si yo fuera dueña de un edificio, pues le pido a todos que se vayan y le rento a alguien caro y entonces ya puedo ir subiéndola con la inflación. Va a generar eso. No sé si ya lo tienen considerado. Nos preocupa que van a contratar, que van a construir viviendas donde
Estamos sobrepoblados en la Condesa, usted vive aquí, sabe que estamos unos encima de otros. Yo quisiera saber si están considerando, antes de construir, arreglar todo lo que es la red de electricidad. Todos los días, como soy copaco, lo veo, se truenan los transformadores y una manzana se queda sin luz y la otra, porque están sobre utilizadas. Eso es en cuestión de luz. En cuestión de agua, no nos alcanza el agua y se van a meter más viviendas. No, lo que decía ya por allá la compañera. La otra, los ramales de agua potable, todos los días hay fugas porque están mal, porque están viejos, porque no se ha considerado abrir y arreglar esos ramales. El de Cuchamala, que viene por la calle de Pachuca, parece a veces fuentes saltarinas, porque el agua sale de la compresión y empieza a salir el agua por todos lados. Los drenajes ya tampoco aguantan muchos residuos sólidos. Vamos a flotar al rato en algo que es muy desagradable. Entonces habría que considerar arreglar el drenaje. El drenaje tiene pues lo que tiene la colonia. La colonia se hizo más o menos en 1920 y tantos. Entonces allá para acá no han hecho el drenaje nuevo. Sigue el mismo drenaje con la misma capacidad que había, y entonces pues esos drenajes pueden estallar cualquier día que esté. Va a oler rico. Drenajes. El arbolado. De eso no se ha hablado. El arbolado es muy valioso para nuestras colonias, sobre todo para Condesa y Hipódromo, que tenemos un arbolado que es valioso, es parte de nuestro patrimonio, es lo que nos da belleza, es lo que nos da el equilibrio ecológico. No se atiende. El arbolado se ha caído porque no se atiende, porque nunca se le da alimentación al suelo, porque no se checa, y se debería de poner una parte del presupuesto de la ciudad para que se saneen los árboles, para que se hagan las podas estructuradas y no de podas de las que hace CFE, que llega y tira medio árbol y dejan los árboles desequilibrados. Necesitamos que el arbolado también sea atendido antes de que construyan nada. Por cada habitante que llegue va a venir un cable de internet. En el próximo megatemblor que vaya a haber, porque lo va a haber, es una zona sísmica, se nos van a caer ya no las casas, se nos van a caer los postes que mantienen esos cables. Deberían de pensar, antes de construir nada, meterlos abajo de la tierra. Subsuelo, queremos que hagan un estudio real del subsuelo, porque como dijo por ahí algún vecino que a lo mejor ya se fue, nos estamos hundiendo. En la Condesa es fangoso, como pues toda esta zona. Entonces, más peso de esos edificios espantosos, gigantescos, pues lo único que vamos a generar es mayores hundimientos. Quiero ser parte de los observadores también. Les quería pedir también otra cosa. Se ha desatado un fenómeno de personas en situación de calle que no había existido. En los últimos años se han multiplicado. No sé de dónde viene. Hay que pensar en un problema, probablemente entre sociedad civil y gobierno, que se les dé atención a estas gentes. Algunos no van a tener remedio y van a tener que ir a algún centro de salud psicológico, yo qué sé, y algunos pueden ser reinsertados a la sociedad, pero se tiene que hacer, sea como que ponemos la mano así nadie ve, pero nosotros sí nos los topamos todos los días. Duermen en las entradas de las casas, duermen en las bancas, duermen en todas partes, defecan en la calle, y sí ha pasado a ser una problemática fuerte de todas nuestras colonias. Entonces, nada más les pido que me incluyan como observadora, por favor. Gracias. Gracias, Lila. Le toman su teléfono, Lila, por favor. Pero sí, antes que nada, soy ciudadana mexicana. Las leyes que salen al vapor, como la de quitarnos el 50% de las noches, me parece que afecta mi trabajo, mi vida, mi salud, la mía, de mi familia. Son leyes que no se han tomado en cuenta la afectación tan grande que tendría toda la Ciudad de México, no importa la zona. Este tipo de restricciones no nos abonan en nada. Sí quiero que se haga un estudio profundo en qué tiene que ver esto con la gentrificación. Para mi punto de vista, en nada. Hay muchas constructoras que hacen grandes edificios y que los vuelven Airbnb, hoteles fantasmas. Eso me parece que lo debe de regular. Pero a nosotros, que somos gente común y corriente, mexicanos, y que mi 90% de huéspedes son nacionales, son precisamente jóvenes que vienen a la Ciudad de México
a estudiar, a preguntar si pueden entrar a la UNAM, que si pueden agarrar un trabajo, con sus padres a algún hospital. Yo casi no tengo extranjeros, entonces esto ayuda a todos los mexicanos a poder pagar una renta muy barata, muy baja, pero con una cocina, con una lavadora donde pueden lavar, y serían su capacidad económica imposible de pagar un hotel en 2,000, 3,000, o estas constructoras que piden igual 3,000, 4,000 pesos. ¿Quiénes son los dueños de esas constructoras? ¿Quiénes les dan los permisos a hacer esas construcciones? Porque yo no lo entiendo. Siguen cada día promocionando en el Facebook, que yo me meto a saludar a mis amistades, invierte 500,000 y te manejamos un lugar de 20 metros cuadrados y te va a generar tanto. ¿Quiénes son los dueños? Por favor, hagan una diferenciación de los habitantes de la Ciudad de México, que nos dedicamos de una forma donde ganamos, la verdad, con nuestro gran 24/24 pendientes de mis huéspedes. Es un trabajo que me ha dado una forma digna de vivir durante 10 años y no la puede una ley con un dedazo quitarme. O sea, a mí ni a nadie, perdón. Maite de la Torre. Maite. Es contradictoria. Solo quiero decir algo desde mi lugar como artista y vecina y como alguien que también ha habitado estas tensiones. Muchas veces se habla del arte y la cultura como motores de cambio urbano, y sí lo son. Hablaba nuestro querido Pavel Granados sobre la memoria. No habría memoria, el devenir humano sería factuo y mecánico, sería triste. Pero también hemos visto cómo el arte ha sido usado para encubrir despojos, para embellecer procesos que expulsan, para atraer inversión a costa de la vida cotidiana de quienes ya estaban. He visto cómo el arte puede transformar, pero también he visto cómo puede desplazar. No soy la única que piensa así, por supuesto, y el colectivo Nodos queremos otra forma de intervenir, una que escuche, una que no sume la lógica de la especulación. No somos ornamento del poder, somos parte del tejido que quiere defender lo común. No venimos a decorar la gentrificación, venimos a cuestionarla. No queremos proyectos suntuosos para beneficio de un solo artista beneficiado y cobijado por los cotos de poder y el coto económico. Venimos a decir que también desde la cultura se puede resistir y organizar, y que la ciudad también se defiende con arte, con comunidad y con memoria. Tenemos varias propuestas también para ustedes en varios temas, sobre todo en todas las fases de la gentrificación, porque sí hay una génesis de la gentrificación, y también no nada más son dos caras, por ahí decían es multifactorial, es multifacético el origen de la gentrificación, y pues también queremos sumarnos a este observatorio como colectivo en varias propuestas de vivienda, de turismo, de arte y cultura, de justicia económica, de educación y pues también de políticas públicas. ¿Qué tal? Yo soy Ameyali Magallón de la Verónica Anzures. Digamos que desde el territorio donde habito, en la Verónica Anzures, tenemos un megaproyecto de 300 departamentos en Plaza Galerías que tiene 15 años vacío. ¿Por qué está un megaproyecto vacío en esa zona de la Ciudad de México? Yo les pregunto. Es un problema de financiarización, es un problema de aprobar megaproyectos que no van en correspondencia con las necesidades reales de vivienda que tiene esta ciudad. Entonces, como lo dijimos en la marcha, expropiación, pero a esos especuladores. Desde el colectivo Clave Cortés, como lo dijo Raquel Nava, estamos muy preocupados por la proliferación de hoteles pirata en esta zona, sobre todo alrededor de Avenida México. Contabilizamos 8 hoteles pirata. Creemos que es impensable que haya una suspensión de una ley que ya está aprobada, que es la Ley de Turismo, en donde se señala claramente la diferencia entre actualmente un anfitrión que tiene 4 unidades y uno que tiene más.
El que tiene más de 4 unidades el que tiene más de 4 unidades en la ley desde octubre, desde antes de octubre, desde el año pasado, tiene la obligación de contar con uso de suelo. ¿Por qué nos estamos peleando entre nosotros cuando la ley ya tiene una diferenciación? Y por eso no te quieres, a ver, pero entonces regístrate. No, regístrate. Lo que no queremos. A ver, que no sea un diálogo, por favor. Lo que no queremos. Que no sea un diálogo. Cada quien ha expresado su punto de vista y hay que respetar, aunque sean antagónicos al punto de vista que y de hecho no somos antagónicos, pero no nos ponemos de acuerdo, porque entonces condicionan un registro a que ustedes conserven un negocio. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si primero nos registramos y luego proceden con sus solicitudes? ¿Cómo podemos planear algo? ¿Cómo podemos delimitar una zona de tensión, que nosotros no estamos de acuerdo con la definición de una zona tensionada? ¿Cómo podemos delimitar una zona si no tenemos datos reales y todo lo estamos haciendo con datos hackeados? No puede ser. Tenemos que tener datos de registro ya, no hasta septiembre. Gracias. ¡Bravo! Giovanna Rodríguez. Bueno, agradezco mucho el espacio. También les pediría que este era un foro para los vecinos. Nos agrada su entusiasmo, pero creo que vean la hora que es y también ustedes están cansados. Quiero hablar lo mismo que la maestra Luisa Huertas. Yo nací en la Colonia Roma, vivo en la Colonia Roma, crecí en este parque. Desde que han empezado a dar cambiar el uso de suelo y tantos permisos para antros, restaurantes, por supuesto que va a venir toda la gente aquí porque todo lo ubican en un mismo lugar. No queremos un permiso más de antros, restaurantes, bares, de nada, por el ruido, por la gentrificación, porque vienen a perseguir al abogado de no sé quién a un restaurante y luego llega el sicario y lo quiere matar. Todo eso pasa porque todo está en una zona. No somos el ombligo del mundo. Gentrifiquen en otro lugar, en otra colonia. Vayan y den permisos en otras áreas, no solamente aquí. Aquí ya no cabemos. 2. La construcción de San Luis Potosí 134 INPI. Los vecinos cerramos la calle de San Luis Potosí, Yucatán y Cuauhtémoc para pedirte que no se hiciera un edificio de 10 pisos a 100,000 pesos el metro cuadrado. Y tú dejaste que eso permitiera y que eso se llevara a cabo, ¿ok? Te lo pedimos encarecidamente. Un edificio que da el metro cuadrado a 100,000 pesos encarece todo para nosotros y es una vivienda que no es una vivienda que dé bienestar ni nada porque es inalcanzable para quienes. Y a los únicos a los que están ayudando son a los constructores, ¿sí? Porque a nosotros ni siquiera los oriundos de esta colonia podemos pagar 100,000 pesos el metro cuadrado, al lado de una privada catalogada de 1920, que los vecinos remansamos, arreglamos, pusimos drenaje, hicimos todo. A nosotros nos deberían de dar una bandera por tratar de que los edificios catalogados de esta zona estén en pie. Y también deberían de dar un apoyo a la gente que tiene edificios catalogados para que estén en pie porque son incosteables. Luego, todo esto tiene que ver con la movilidad, señor Cravioto. Y entonces todo pasa aquí, porque aquí lo puedes hacer todo manejando, caminando, todo lo tienes a la mano. Todo eso se tiene que ir a otras zonas. Ya no construyan más de 10 pisos en esta zona, INPI, ¿sí? Y necesitamos también contratos de certeza jurídica, no solamente para los que van a arrendar, sino para los dueños de las casas que tienen miedo de ser despojados de sus inmuebles, porque llega la ley, protege al que va a rentar el espacio, pero luego no protege al que renta, y se puede quedar ahí perpetuado para toda la vida y la gente pierde su patrimonio. Y sobre el Airbnb, yo soy una persona con la maestra Luisa Huertas, que soy una artista. Yo no tengo el salario de ninguno de los que están aquí, ni siquiera el 50% de los que ustedes están aquí, al año. ¿Me explico? El Airbnb me ha servido a mí para poder pagar mi vida y la de mi familia, porque tengo 2 adultos mayores también a los que ayudo y apoyo, para salir del bache cuando no hay dinero. Tienen que hacer una diferencia entre los edificios que tienen más
o las empresas o las personas físicas o morales que tienen más de 3 inmuebles. No es lo mismo una persona física que trata de hacer un mejor nivel de vida a través de eso, que los que están realmente especulando y están haciendo de esto un súper negocio. La gentrificación no viene con el Airbnb, viene con los 100,000 pesos el metro cuadrado de la vivienda y viene con los permisos, de más amplios restaurantes y cafés, no más aquí. Ya no cabemos, vayan a la del Valle, vayan a Coyoacán, vayan a otros lados, pero aquí ya no. Gracias. Gracias. Damaris Cuba. Damaris Cuba. Ya mencionaron muchos vecinos, el desplazamiento de estas colonias ha sido por esa falta de esa irregularidad en todos los trámites, ¿no? Donde están vendiendo y cambiando los usos de suelo, donde ya no se respetan los usos de suelo, donde hacen este tipo de facilidades administrativas como los certificados de reconocimiento de actividad, que ya tienen cientos de hoteles, más aparte los Airbnbs, pero eso es lo que ha generado el desplazamiento, que se dé permisos para establecimientos mercantiles que no corresponden al uso de suelo de la zona. Tenemos un programa parcial que no se cumple ni por gobierno central ni por alcaldía. Después se menciona en el bando 1 la protección y preservación del espacio público y patrimonio histórico. Somos área de conservación y también nos están destruyendo las casas catalogadas para construir edificios y también usan los espacios públicos para activaciones comerciales y después dicen, no, pero es que se escudan en la Constitución de la Ciudad de México diciendo que el espacio es público. Sí, es público cuando lo puede pagar, ¿no? A la alcaldía, pero y también las construcciones, ya no queremos construcciones, como bien dijo la vecina, aquí ya no hay donde vivir, ya no tenemos espacios. Entonces, ¿para qué crear un bando 1? ¿Para qué crear legislaciones que ni siquiera están estudiadas al vapor si las que hay no se respetan? Si no se respeta el programa parcial, la ley de desarrollo urbano, la ley de establecimientos. ¿Para qué queremos más legislaciones si no las están cumpliendo? Primero hagan cumplir eso y así vamos a empezar bien. No todos somos anfitriones. El grueso de la gente aquí en México y aquí en la ciudad es gente trabajadora, es gente sin propiedad, sin una vivienda. La mayoría de gente que el gobierno de la ciudad debería estar escuchando es aquellos que no tienen propiedad y son trabajadores. Y preguntarles por qué tantos años cumpliendo doble jornada de trabajo no tienen una vivienda por la especulación. Eso es lo que hay que atacar. Yo les digo a los compañeros anfitriones, y les digo compañeros porque algunos son vecinos, sí los tenemos identificados. No es igual el gran anfitrión que el pequeño. Pero del 100% de alojamientos, que son 26,000, o sea, ¿cómo podemos pensar que 26,000 alojamientos que pudieran ser vivienda en renta tradicional fija, están en renta de corta estancia? 26,000. De ese 26,000 hay un grupo pequeño, muy pequeño, que se entiende y se justifica. Que yo tengo compañeros que están rentando y comparten su departamento con un roomie. Y a veces les es más fácil o más redituable meterlo en la plataforma de Airbnb. Un cuarto, pero ese es el 10%. Es el 10% de alojamientos, es el 10%. Es el 10%, nosotros tenemos los datos. Es el 10% de alojamientos. Con la regulación actual se establece que a partir de más de 3 alojamientos, ya es un establecimiento mercantil. Eso representa el 49% de alojamientos actualmente, según la plataforma de Inside Airbnb. Según eso, es urgente, por lo menos, que empiece a funcionar esta plataforma de registro de anfitriones y de plataformas, porque dice la agencia digital que ya existe, nada más que Secretaría de Turismo no ha querido firmar el oficio, que de hecho dijo en un amparo, Secretaría de Turismo, que no tiene las facultades para administrar y operar el registro de anfitriones, lo cual preocupa. Pero sería bueno ver cómo empieza a operar la plataforma sin ese 49% de hoteles piratas. Sería bueno cómo
eso funciona en la regulación de rentas fijas. Ahora yo les digo a los compañeros que son anfitriones, no pequeñitos, medianones, negocio familiar, si quieren llámenle así, que la misión o el objetivo de recortar al 50% las noches, claro que tiene un objetivo de incomodarlos. Es natural. Lo que se busca es que se migre ese tipo de rentas a rentas fijas. Eso es lo que se busca, eso es lo que se busca, eso es lo que se busca. Si no se mantiene ese 50%, la especulación se va a mantener. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo lo digo, yo estoy de acuerdo de prescindir de la mitad de mi ingreso, si disminuye el costo de vida, si disminuye el costo de renta y el costo de consumo de alimentos en estas zonas. Por eso es imposible vivir en estas zonas, por la gran especulación que ustedes mismos les está afectando. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Iván Ortiz. Y actualmente viviendo aquí en la Ciudad de México. Primero me parece muy importante enfatizar que se endurezca la regulación contra Airbnb, particularmente respecto a las empresas que acaparan este negocio. Hay al menos una decena de empresas que tienen más de 100 Airbnbs cada una de ellas. Es importante que las revisen y que analicen cómo se van beneficiando de este negocio. Tampoco nos engañemos, aunque haya menos del 1% de viviendas en la Ciudad de México que sea Airbnb, hay colonias, incluyendo esta, que el 10%, una de cada 10 viviendas, es un Airbnb. En esta colonia, según los datos que hemos analizado, lo hemos mostrado y lo vamos a publicar próximamente. Es importante que este observatorio que van a crear vigile cómo Airbnb se va contribuyendo a la gentrificación en colonias, e inclusive por calles y edificios. La jefa de gobierno ha aclarado que existen edificios enteros que se construyen y se convierten en Airbnbs. Es importante que se ubiquen y que se fiscalicen. Muchas gracias. Gracias. Sergio Guaricua. Y tiene muchas. De los 14 puntos faltó el 15, la plusvalía, una deuda que tienen con nosotros durante el debate en la Constitución Política de la Ciudad de México. Hay un 30% que recolectan los inmobiliarios en sus ganancias que no les pertenece. En la época de Mancera le sacaron al debate y lo retiraron de la Constitución Política de la Ciudad de México. Nos parece grave que el bando 1 no contemple retomar y abrir el debate de las plusvalías y legislarlo. Gran falencia, porque los inmobiliarios tienen un alto nivel de responsabilidad en el problema. Cuestión 15, el punto 16 que no tiene el bando 1, y es la regulación del costo de la vivienda privada. Pareciera que Alquimia Urbana hizo un gran trabajo al dictarles al gobierno de la Ciudad de México qué es lo que tenían que hacer en materia de Airbnb. Y entonces terminaron asumiendo la responsabilidad totalmente, sin también delegar la responsabilidad a esos otros que también son responsables. Hay una cuestión que se llama reparación del daño, y eso es el punto 17 que tendría que estar en el bando 1 y que no vemos. Y no es solo responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de esos otros que invierten y descomponen la ciudad, y que hasta ahorita hemos escuchado decenas de testimonios de vecinos del nivel de responsabilidad que tiene la hidra inmobiliaria y el capitalismo de plataformas junto con ellas. Y hasta hoy quieren construir confianza en nosotros, y nos enteramos que está la decisión de la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, de no activar el padrón. Nos parece grave, porque para generar confianza hay que dar acciones, y esa acción no la hemos visto todavía. La Agencia de Innovación Digital nos respondió que está listo el padrón, y no sabemos quién ha decidido no activarlo. Hay otra cuestión que sería el punto 18 que le falta al bando 1, y que tiene que ver con el control del precio del suelo. El gobierno de la Ciudad de México tendría que activar mecanismos para controlar el precio del suelo y el precio de metro de cuadrado vivienda. Hay un buen ejemplo que es el PRUVI,
que salió bien en la sección pasada, antes de que Patricia entrara al Instituto de Planeación, pero de 10,000 viviendas solo lograron 362. Tendría que ser obligatorio para todos y cada uno de los desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México, nuevos o de remodelación, ceder el 30% a vivienda asequible para todos los sectores. Y ahora el punto 18, genial, perfecto, que se construya vivienda para los más desfavorecidos. Pero le están dando la espalda a las clases medias ilustradas, que son las que hoy están saliendo a la calle y que son las que hoy están protestando porque se quedaron sin acceso a la vivienda. Hoy, lo que ustedes plantean nos hace añorar al PRI de antes, que tenía unos proyectos de vivienda impresionantes, la Telolco, Multifamiliar Juárez, los Miguel Alemán. No hemos visto nada igual hasta ahorita en calidad. Tendrían que ser, se quedó corto quien dijo 60 metros cuadrados. La vivienda del Estado tendría que ser de mínimo de 80 o 90 metros cuadrados, porque en realidad al sector que van a beneficiar o que suponen beneficiar es un sector que vive como familia extendida, donde en una casa no solo vive el papá y la mamá, vive la prima, la hermana, la abuelita, la que se acaba de casar, el pariente que llegó de provincia. Y por último, si no se resarce el daño, entonces no vamos a tener realmente algo bueno, porque vinieron a tapar el pozo ahogado el niño, pero ahora hay que crear zonas de distensión, porque ahora los que van a expulsar son todos los que viven en Calzada de Tlalpan, de Tlaxcuaque al Estadio Azteca, y todos los que viven alrededor del Estadio Azteca por el Mundial, por 5 partidos del Mundial. Y nos parece grave, bueno, bien, que vengan a tapar el pozo ahogado el niño. Perdimos 70% del comercio local. ¿Cómo lo van a regresar? Porque no se trata de proteger lo que ya está, sino de cómo le resarcimos el daño a todos esos comerciantes locales que 9 años de gobierno de Morena, Monreal, Néstor Núñez y 6 de Claudia Sheinbaum no protegieron. ¿Y qué vamos a hacer con todos esos vecinas y vecinos desplazados, que no son clases populares, que son clases medias y que también merecen programas de vivienda? Gracias. Jorge González. ¿Está Jorge González? Ya no está. De aquí de la Roma Norte. Después de casi 40 años de rentar, soy desplazada. Creo que aquí están más representados los que vienen a decir que no tienen ellos la culpa y que la tiene el gobierno, y el gobierno también decir que no. Yo pienso que este es un foro que hay que aprovechar para dar opciones y no venir a defender cada uno sus intereses privados, porque la gentrificación es un problema mundial que en muchos lugares están tratando de resolverlo de otra manera, como en Barcelona, como en Alemania, como en otros lugares que están proponiendo, por ejemplo, lo que decía hace un rato, muy acertadamente el licenciado Inti, en relación a que hay que construir vivienda por parte del gobierno para rentar y con opción. A mí se me hace que es la primera vez que se toma en cuenta a los que rentamos. Es fácil decir, bueno, yo en mi casa hago lo que quiero, pero como decían en la primera reunión, no es cuestión de negocio, no es cuestión de decir, yo voy a hacer lo que quiera en mi casa, porque desde el momento en que uno renta, pues tiene que pagar impuestos, tiene que, pues, pagar como cualquier negocio. Y también hay personas que dicen, yo soy vulnerable porque no tengo para pagar. Lo he oído en muchos lugares que he ido, que son víctimas los anfitriones. Pero es muy poco la gente que dice, bueno, yo no soy anfitrión, yo soy víctima, pues no ponernos como víctima ni dar lástima, sino proponer qué voy a hacer para que esto mejore. Y yo por lo menos quiero proponer algunos aspectos. Sí. Nada más esto. Como personas que rentamos, somos vulnerables en el sentido de que somos desplazados y no hay forma de quedarse en un lugar.
y tampoco hay forma de rentar en otro lado. ¿Por qué? Porque te piden infinidad de requisitos, que ganes el triple. ¿Cómo vas a ganar el triple si yo aquí en la Roma pagaba menos de 7,000 pesos y ahorita está en 30 y 40 mil pesos y debo ganar el triple para poder rentar? Es absurdo. Pagar 5 rentas adelantadas, o sea, cada quien hace lo que le da la gana en ese aspecto. Pagar aparte de tener el aval, tener, ¿cómo le llaman ahora? Lo de la fianza, La policía. que también lo tenemos que pagar nosotros para que nos investiguen. Eso debía pagarlo el que lo renta. Y también, claro, y también dicen, ¿quieres que te dé recibo? Tú pagas el IVA. ¿Por qué? Debe ser quien le está rentando. Entonces, hay que proponer, y yo les pido respeto también, porque nuestras autoridades, si nos cae bien o mal, si es de un partido o el otro, están aquí para escuchar y yo lo agradezco. Y esa prepotencia que hay de que yo aquí soy dueña, soy anfitriona, no se vale. Yo creo que todos somos iguales y merecen respeto. Gracias. Claro. Gracias. Bravo. Ricardo López. Así. No se escucha, se escucha. Antes que nada quiero pedirle una disculpa al compañero que dio los datos, tiene razón, en la alcaldía completa es 2.2%, pero en la colonia sí es un poquito más. Entonces quiero pedir una disculpa. Aquí está el compañero. Les quería preguntar, y la diputada Xochitl no me va a dejar mentir, ¿por qué si en todos los foros que están organizando para escucharnos, por qué si la voz que prevalece es la de no al 50%? En todos, somos cientos de miles que estamos alzando la voz por eso. ¿Por qué insisten con el 50%? ¿Por qué insisten? Ya se reguló en Nueva York hace 2 años. Hoy, a 2 años de la regulación, no ha bajado el precio de la vivienda. Los hoteles subieron sus precios 50%. Bajó el turismo y no hay vivienda nueva. Entonces nos hemos manifestado, no estamos en contra de la regulación, pero queremos una regulación justa y en donde nos escuchen, porque queremos lo mejor para todos. Todos somos el mismo equipo, queremos lo mejor para la ciudad, pero queremos ser escuchados y queremos una regulación justa. Gracias. Gracias. José Antonio Aguirre. Bueno, mucho gusto, vecinos. Yo soy José Antonio Aguirre, soy urbanista. Yo no soy vecino de aquí de la colonia, de la alcaldía Cuauhtémoc. Yo soy de Benito Juárez, pero me gustaría participar aquí para, ya no hay mucho que decir, todos los problemas se van cubriendo, pero me gustaría señalar la transversalidad de la situación. Esta es una cuestión que atañe no nada más a la vivienda, sino también al ingreso. Es decir, ¿de qué nos sirve que la vivienda se regule su precio y que no suba más de la inflación si los sueldos no suben a más de la inflación, ¿no? Y si no tenemos un mejor ingreso. Eso por primero, ¿no? También tenemos el tema del transporte, ¿no? ¿De qué me sirve vivir a lo mejor a 1 hora de mi casa, a media hora, si cuando todo está atascado, o si ya dije urbanista, ya dije que soy urbanista, perdón, esa es la cuestión, ¿no? Uno se prepara y somos la generación más preparada, pero la que tiene los peores ingresos, ¿no? Pero bueno, continuando con la cuestión de transporte, ¿de qué nos sirve tener a lo mejor una vivienda más o menos cerca si todo se atasca, si la infraestructura está hecha para los coches, ¿no? Y solamente para las personas que tienen coche, que son un 20 o 25% de toda la ciudad, ¿no? Millones y millones estamos atascados en el transporte público por la lluvia, porque vivimos muy lejos, porque el transporte es ineficiente. Y por supuesto, como cuestión subyacente a todo, la planeación, ¿no? La planeación, a mí me gustaría, ahorita lo estoy pensando, que con todo este ímpetu que hemos logrado con la gentrificación, se deberían hacer una planificación verdaderamente desde abajo y con foros aquí, en lugar de hacer 11 foros para toda la zona metropolitana y que se vea que no hay ninguna conexión entre lo que está haciendo el federal y el local, o sea, cómo se está logrando todo eso. Muy concretamente, las propuestas pues son que sí exista, sí o sí, vivienda asequible en las construcciones nuevas o que se remodelen, una moratoria urbana para grandes construcciones, al menos hasta que se empiecen foros para el Programa General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento, y por supuesto, no al segundo piso de Tlalpan. El segundo piso peatonal es un proyecto que no tiene caso, no tiene nada que ver,
y por supuesto va a provocar la especulación y la gentrificación en las colonias del oriente de la alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde ya se está explotando todo el suelo, que no es apto, y bueno, podremos seguir aquí toda la tarde, pero pues nada, exhorto a los ciudadanos que estamos aquí reunidos a no dejar de participar y a no dejar de levantar la voz y construir en conjunto. La idea es construir en conjunto, ¿no? Para que todos nos vaya mejor. Muchas gracias. Buenas tardes. De acuerdo al análisis de muchos de nuestros vecinos, gran parte del problema de esta zona está en la alcaldía. Qué bueno que están aquí escuchándonos, porque ahí se genera el mayor cantidad de los problemas que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos una situación en Ensenada 12. Es un complejo inmobiliario que pone en una asociación civil pequeñita, que es hija de una grandota. La grandota de arriba suelta los ramalazos de dinero en la delegación y entonces nadie ve lo que está pasando. Pero están violando el uso de suelo de ahí, de 15 metros que tiene de alto. Meten un uso de suelo falso, apócrifo, donde la Constitución dice que eso es pena de cárcel. Y cuando se le pregunta a la delegación que si están de acuerdo que se metan documentos falsificados para dar una licencia de construcción, contestan: operamos bajo el principio de buena fe. Nosotros no checamos nada y le vamos a creer a la constructora, ¿verdad? Y esas constructoras son de judíos que no viven aquí, viven allá arriba en Tecamachalco, a ellos no les afecta nada. Y nada más llegan a la delegación a dar sus ramalazos de dinero y, por ejemplo, se solicitó por los vecinos una visita de verificación para que vean cómo es posible que en una altura máxima de 15 metros se están yendo hacia más de 30 con 2 niveles de sótano y lleva 2 años que no pueden hacer la visita de verificación. Entonces, muchos de los problemas de esta zona son por hacer el ojo al otro lado en los directivos. Si los directivos respetaran la ley, aquí estaríamos 1000 veces mejor. ¿Por qué no esos permisos de construcción los dan en una zona que no esté tan saturada? Déjenlos allá afuera para que se expanda el área y no se concentre todo en unas cuantas cuadras. Gracias. Gracias. Tiene que ver con las lógicas de la dimensión puntual en relación a los precios de alquiler y dentro de esta zona de tensión inmobiliaria, cómo aplicar entonces una política integral a favor de una dimensión comunitaria y de una dimensión que permita la inclusión, de tal manera que nadie se quede atrás ni nadie se quede afuera, como lo establecen las Naciones Unidas, y entonces no haya ningún desplazamiento, sino al contrario, la gente termine teniendo un arraigo, como las familias que históricamente aquí han estado, y que tienen arraigos también e identidades y creencias muy fuertes, como en mi caso, y memorables en esta zona. Tercero, ¿cómo entonces tenemos que hacer una regulación adecuada para la renta y ocupaciones también que se hacen en alojamientos en este sentido? Y entonces tenemos que tener una reflexión profunda sobre la regulación de operación de viviendas de alquiler y de uso puntual que se generan en esta zona por la gran atracción turística y por lo icónico que también es en este lugar. Por lo tanto, tenemos que hacer una revisión también profunda a esta normatividad. Otro punto, sin duda alguna, pues son nuestros derechos. Yo soy una defensora de derechos humanos y me preocupa mucho que tengamos un instrumento adecuado, un órgano adecuado, que dé, como nos ha dicho la jefa de gobierno, un apoyo legal de mediación, de defensa, pero sobre todo de exigibilidad, para que permita sancionar abusos, pero sobre todo algo muy delicado que hemos vivido, que por ser mujeres o por ser personas mayores, tenemos graves desalojos en esta zona que tendremos que atender de manera seria. Y que en esta dimensión tenemos que tener claro qué nuevas relaciones tenemos que implementar y asegurar legalmente en la relación de arrendatarios y arrendadores.
Por supuesto, otro reto, le estoy hablando de la agenda legislativa y de las agendas normativas, sobre la ley que permita regular adecuadamente los precios de alquiler de vivienda, pero equilibrando los derechos y obligaciones en este sentido para atender pertinentemente este tipo de vínculos sin que haya ningún proceso que transgreda la ley, que sea abusivo o que sea lenosidad. Esto es muy importante porque lamentablemente tenemos un gran reto y esto es con base al diálogo con todas y todos ustedes para poder construir un mejor estándar y los mejores estándares del derecho para eso. Esto significa que tendremos que fortalecer el organismo que significaría la Defensoría de Derechos Inquilinarios, que es un sentido integral para poder atender y acompañar en esta lógica los derechos de todos y todas las personas que habitamos en esta ciudad y particularmente en las relaciones inquilinarias. Me da mucho gusto estar acá. Agradezco enormemente el que estemos ampliando estos espacios de discusión. Voy a ser muy corto porque de que se trata es de escuchar puntos de vista a partir de estas preguntas. Entonces agradezco naturalmente al secretario César Garavioto, a Inti Muñoz, a mi compañera Patricia Ramírez Curi, universitaria que lleva años en estos temas, y naturalmente que nos acaba de hablar la señora Heréndira Cruz. Muchas gracias. Bueno, muy rápido, miren, yo creo que los 14 puntos que están aquí presentados están muy bien presentados. Son los temas que atañen a esta problemática. Cada uno de ellos le concierne a cada uno de ustedes si es habitante de aquí. Ahora bien, a veces los programas están muy bonitos, pero el problema es cómo echarlos a andar, cómo operacionalizarlos. Tenemos que ser comparativos con otras sociedades. En Uruguay han tenido grandes éxitos porque este tipo de temas que están aquí, que César nos presentó muy bien, ese tipo de temas están respaldados por una participación ciudadana muy poderosa. Y esa participación ciudadana es de una complejidad muy grande. Realmente, cuando decimos comités vecinales o comités de participación comunitaria, estamos hablando de 3.000, 5.000, 6.000 personas. Son muy chiquitas, tienen muy poco poder, para enfrentarse a un secretario de la alcaldía. Bueno amigos, ya para finalizar este video, ya oyeron todos los testimonios, todos los diálogos de la gente que estaba aquí. Muchos son de la Condesa, otros son de la Roma, otros son de otras zonas que también vinieron a dar su opinión, porque la gentrificación es algo que afecta de igual forma a toda la Ciudad de México. Entonces pues solamente falta que el gobierno de la Ciudad de México realmente haga caso a todas las peticiones, a todos los diálogos, a todas las sugerencias, a todo lo que se planteó. ¿Vale amigos? Pues no olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar, que eso es muy importante para el crecimiento del canal y para darle difusión a este tipo de temas. ¿Vale amigos? Nos vemos en un próximo episodio de Winston Blogs.